La entrada estaba recién lavada a presión. Lo noté incluso antes de salir del coche, porque ese es el tipo de cosa que hace mi madre cuando Jared vuelve a casa. Aparqué detrás de un todoterreno de lujo que tenía que ser el de Talia y me quedé quieta un momento, observando la luz del porche parpadear. La casa no había cambiado, las mismas persianas, la misma corona en la puerta, la misma sensación de hundimiento en el estómago. Cuando la puerta se abrió, mi padre, Raymond, estaba de pie con su jersey de visitas vienen. Me dio un breve abrazo con un brazo y dijo, todos están en el comedor. Esperamos todo lo que pudimos. Dentro el aire olía a roast beef y a viejas expectativas. Mis tacones resonaron sobre la madera mientras lo seguía pasando las fotos enmarcadas que alineaban el pasillo, la graduación universitaria de Jared, Jared en Toscana, Jared estrechando la mano de alguien importante. Había una mía también, tercer grado, sin un diente de delante escondida detrás de una planta. Elaine levantó la vista cuando entré, la sonrisa preparada, los ojos calculadores. Lena por fin, dijo como si yo hubiera retrasado una producción de Broadway. Todos, esta es mi hija. Vive en Nueva York y trabaja con libros, o algo así. Hizo un gesto con la mano hacia mí como si fuera un accesorio que no encajaba con la decoración. Hola, ofrecí, dando un paso adelante con una sonrisa forzada. Talia se puso de pie, grácil y radiante en seda azul suave. He oído mucho sobre ti. Estás en el mundo editorial, ¿verdad? Eso suena fascinante. ¿Qué haces exactamente? Antes de que pudiera responder, mi madre se rió. Oh, ella siempre ha sido la artística. Algo literario. No es como el trabajo de Jared, por supuesto. Levantó su copa de vino con una sonrisa burlona. Es solo creativa. Me mordí el interior de la mejilla. Al otro lado de la mesa, Talia inclinó ligeramente la cabeza, luego bajó la mirada a su regazo. Capté el movimiento sutil, el brillo inconfundible de la pantalla de un teléfono bajo el mantel. Tocó, desplazó y se detuvo. Su expresión no cambió mucho, pero lo vi, sus cejas se arquearon apenas un pelo, sus dedos se detuvieron. Luego, en silencio, me miró de nuevo con una especie de respeto curioso que no había visto en mucho tiempo. Ajusté mi servilleta con el corazón latiendo. No sabía qué había leído aún, pero tenía la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Antes pensaba que había algo noble en pasar desapercibido. Que si mantenía la cabeza baja y hacía todo bien, alguien eventualmente me vería. Pero en la casa de los Whitmore, la visibilidad tenía una moneda muy específica, notas, trofeos, pancartas universitarias. Y esa moneda le pertenecía a Jared. Desde el momento en que bateó su primer jonrón en la pequeña liga, quedó claro hacia dónde iría la atención de la familia. Mis padres sonreían radiantes en cada partido, gritaban desde las gradas, imprimían sus estadísticas en las tarjetas de Navidad. A los 9 le remodelaron la habitación con un mural deportivo. A los 10, un póster enmarcado que decía, la grandeza se gana. Yo tenía 8 cuando escribí mi primera historia, sobre una niña que podía hablar con los pájaros. Mi maestra le puso una E y una estrella dorada con las palabras imaginación brillante escritas en la parte superior. Corrí a casa con ella doblada cuidadosamente en mi mochila, con el corazón latiendo rápido. Mamá, mira lo que escribí, dije extendiendo las páginas como un tesoro. Le echó un vistazo con una mano removiendo la salsa para espaguetis. Eso es bonito, cariño. Ponlo en la encimera, ¿vale? Tenemos que irnos pronto. El partido de playoff de Jared empieza a las 6. Lo coloqué suavemente junto al fregadero, esperando que lo leyera después. Nunca lo hizo. Días después lo encontré todavía allí, manchado con una marca de café y salsa incrustada en la esquina. Nadie había pasado la página. Ese momento se asentó en mí como cemento fresco. Cuando gané un concurso de poesía en 6º grado, ni siquiera me molesté en mencionarlo hasta que la cinta se cayó de mi mochila durante la cena. Deberías habérnoslo dicho, dijo papá amablemente, pero ya se estaba girando para preguntarle a Jared cómo habían ido las pruebas. Aprendí a no interrumpir el impulso. En la escuela secundaria, Jared era el chico de oro, mariscal de campo del equipo universitario, capitán de debate, becario nacional del mérito. Mis padres asistían a todos sus eventos con entusiasmo. Cuando publiqué en una revista regional para adolescentes, mi madre dijo,
eso es bonito, pero ¿has pensado en una carrera de verdad? Dejé de mostrarles cosas. Guardaba mis poemas en carpetas debajo de mi cama. Aplaudí en la ceremonia de becas de Jared, sonriendo para la cámara, aunque sabía que mi nombre nunca aparecería impreso en el programa. Para cuando me gradué, había perfeccionado el arte de desaparecer a la vista. Y llevé esa habilidad como una armadura cuando abordé un vuelo de ida a Nueva York. Nueva York no me recibió con los brazos abiertos. Me recibió con retrasos en el metro, comestibles caros y un apartamento diminuto con paredes de papel. Pero incluso cuando el ruido interrumpía mi sueño y mi sueldo apenas llegaba al jueves, me sentí más visible allí que nunca en casa. Me matriculé en una pequeña universidad de artes liberales en el Bronx, trabajando turnos en una librería y dando clases particulares de redacción a estudiantes de primer año para pagar los gastos. Los fines de semana, repartía folletos para un grupo de performance en Union Square solo para poder pagar las Metrocards. Vivía de mantequilla de cacahuete, wifi prestado y la salvaje esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi voz pudiera importar. El programa de escritura era riguroso, pero absorbí cada crítica. Aprendí a eliminar lo superfluo de mis frases, a encontrar la sangre bajo una metáfora bonita. Un profesor me llamó aparte después de un taller y dijo: «Tú no escribes para ser vista. Escribes porque es como respiras. No pares». No paré. Después de graduarme fui aceptada en un programa de máster en Bellas Artes en Brooklyn. Obtuve una beca parcial y tomé turnos de noche en una cafetería para cubrir el resto. Era agotador y glorioso. Escribía en papel de recibo entre pedidos. Escribía en lavanderías y bajo lámparas de biblioteca y en la escalera de incendios a las 3 de la mañana. Mi trabajo empezó a aparecer en lugares que antes solo leía, pequeñas revistas literarias, luego otras más grandes. Un poema fue aceptado por Plapsares, un ensayo apareció en The Atlantic. Un cuento sobre una niña cuya familia solo recordaba su cumpleaños cuando ganaba un premio llegó a una antología nacional. No llamé a casa. Cuando mis padres llamaban, las conversaciones se quedaban en la superficie. ¿Qué tal te trata Nueva York? Significaba, ¿cuándo te rindes y vuelves? Daba respuestas vagas, preguntaba por Jared, y nunca mencionaba plazos, becas o lecturas. No era que no quisiera compartir, era que sabía cómo se sentiría el silencio si lo hacía. 3 años después de mi máster en Bellas Artes, mi colección de cuentos de debut fue aceptada por una editorial independiente. Things Passes recibió críticas entusiastas y una nominación para el American Fiction Prize. Cuando recibí la llamada, me quedé de pie en medio de mi cocina, rodeada de envases de comida para llevar y facturas sin pagar, y lloré. Luego abrí mi portátil y empecé a escribir lo siguiente. La mesa estaba puesta con cristal y porcelana, todo reluciente bajo la araña que mi madre insistió en pulir ella misma, el tipo de presentación reservada para los almuerzos de su club de lectura y las llegadas a casa de Jared. Había olvidado lo rígido que se sentía todo en esta casa, como si los cubiertos pudieran juzgarte si usabas el tenedor equivocado. Talia se sentó junto a Jared, cálida y grácil, llenando el espacio con una especie de encanto tranquilo. Me hizo preguntas reflexivas: dónde vivía, si me gustaba Nueva York, en qué tipo de libros trabajaba. Intenté responder, pero Elaine siempre encontraba una manera de desviar la conversación hacia Jared. «Oh, ¿les contaste lo de la nueva oficina, cariño?», dijo, extendiendo la mano sobre él para rellenar su copa de vino. «Vista de la esquina de la ciudad, muy impresionante. Incluso lo van a llevar en avión para consultar sobre esa fusión en DC». «Eso es increíble», dijo Talia, sonriéndole genuinamente. «Estoy tan orgullosa de ti». Sonreí cortésmente sorbiendo de mi copa, dejando que el tallo enfriara mis dedos. «Entonces, Lena», Talia se volvió hacia mí. «¿Estás trabajando en algún libro nuevo ahora mismo?» Abrí la boca esperanzada. «En realidad, acabo de». «Siempre ha tenido la cabeza en las nubes», interrumpió Elaine con una risa ligera. «Una vez casi tuvimos que despegarla del sofá porque estuvo pegada a un libro todo el verano». Dijo la palabra creativa como si fuera un defecto. «Pero esa es Lena, muy creativa». Jared se removió en su asiento. Mi padre carraspeó pero no habló. Dejé mi tenedor lentamente. «En realidad he estado trabajando en». Elaine agitó la mano. «No todo el mundo necesita ser importante, querida.
Algunas personas simplemente disfrutan de sus pequeños pasatiempos. Su sonrisa no llegó a sus ojos. No todos podemos convertirnos en socios a los 33. Las palabras cayeron como cristal, resquebrajándose bajo el peso de algo no dicho. Talia me miró, luego de nuevo a su regazo. Vi el brillo de su teléfono, sus dedos moviéndose silenciosamente. Una pausa, un movimiento rápido de su pulgar, luego quietud. Capté el momento en que sus ojos se abrieron, solo un destello, y luego se fijaron en algo más nítido, reconocimiento. Levantó la vista lentamente estudiándome como si fuera alguien nueva. Espera, dijo interrumpiendo el murmullo de la conversación. Perdón por interrumpir, pero, ¿eres esa Lena Whitmore? La mesa se quedó en silencio. Elaine parpadeó confundida. ¿Qué quieres decir? Talia giró su teléfono para que todos pudieran ver la pantalla. Mi foto, mi nombre, una cita de reseña. La autora de Cinspasis dijo casi sin aliento. Esta eres tú, ¿verdad? Jared se inclinó para mirar. Mi padre dejó su cuchillo. Sentí que se me cortaba la respiración, como si la habitación se hubiera inclinado y todos estuvieran empezando a darse cuenta. Encontré la mirada de Talia y asentí una vez en silencio con cuidado. Jared soltó una risa atónita y dijo, mierda. La voz de Talia era firme, pero sus ojos brillaban con incredulidad mientras desplazaba la pantalla. Lena Whitmore, autora de Cinspasis, ganadora del premio Pemmingham, finalista del National Book Award, conferencista invitada en NYU, Columbia, y me miró. Stanford. El tintineo de los cubiertos cesó. Incluso el parpadeo de la luz de las velas pareció dudar. La risa de mi madre llegó medio segundo demasiado tarde. Oh bueno, hay muchas Lena Whitmore en el mundo. Probablemente solo alguien con el mismo nombre. Talia le volvió a mostrar el teléfono. No, esta es su foto, biografía, entrevistas. Incluso hay un vídeo de ella leyendo en la 92ª Street. Jared se inclinó para ver. Jesús, murmuró, su rostro cambiando de confusión a algo parecido a asombro. ¿Por qué nunca dijiste nada? Si lo hice, dije en voz baja, mi voz más tensa de lo que pretendía. Más de una vez. Mi madre resopló, doblando su servilleta. Eso es ridículo. Habríamos recordado algo así. Tomé aliento no para calmarme, sino para mantenerme firme. Cuando publiqué mi primer cuento en The Atlantic llamé. Papá contestó. Miré a Raymond. Dijiste que mamá estaba ocupada preparándose para el torneo de Jared. Me dijiste que lo enviara por correo. Raymond parpadeó, el rostro ilegible. Yo. Nunca lo mencionaste. Un año después, cuando salió Cinspasis, envié copias firmadas con una nota. Elaine me miró como si hubiera dicho algo vulgar. Eso es absurdo. Nunca recibimos. Estaban todavía en la habitación de invitados, sin abrir. Las vi en Navidad. Jared frunció el ceño. Espera, ¿de verdad enviaste el libro? Pensé, no sé qué pensé. Pensaste que todavía era la niña con la nariz metida en un cuaderno, dije. Y tal vez todavía lo soy, pero ahora la gente lee lo que hay dentro. Hubo murmullos desde el otro extremo de la mesa. Los padres de la prometida de Jared se susurraban entre sí, uno de ellos claramente buscando en Google en su teléfono. Una tía lejana se inclinó hacia su marido, entrecerrando los ojos para ver la pantalla. La sonrisa de Elaine también estaba congelada ahora. Podrías haber sido más clara al respecto si tanto te importaba. La miré, ya no enfadada, solo cansada. Dejé de esperar que importara. Esa fue la única forma en que pude seguir escribiendo. Raymond bajó la cabeza, con los ojos fijos en su plato. Jared se recostó en su silla, con los brazos cruzados, estudiándome como si nunca antes me hubiera visto. Talia extendió la mano sobre la mesa, con la voz suave. Tu libro cambió la forma en que pienso sobre las hermanas. No tenía idea de que fuera algo personal. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Porque por primera vez, no era yo quien defendía la verdad. Simplemente estaba parada en ella. Y el silencio a mi alrededor empezaba a sonar a ajuste de cuentas. La mandíbula de Elaine estaba tensa, su copa de vino ahora intacta.
Miró entre Talia y yo como si hubiéramos conspirado para humillarla. Así que escribiste sobre nosotros, dijo bruscamente. Todas esas historias, esas madres dañadas, esos padres distantes. ¿Eso es lo que has estado haciendo todos estos años? Convirtiendo a tu familia en ficción. Mantuve su mirada fija. Escribí sobre lo que se siente al ser invisible en el lugar que se suponía que debía verme primero. Si eso suena familiar, tal vez se estén reconociendo a sí mismos. Al otro lado de la mesa, Jared se sentó más erguido. Vamos, mamá, eso no es justo. Lena no está intentando atacar a nadie. Solo está diciendo la verdad. Los ojos de Elaine brillaron. No me trates con condescendencia, Jared. No sabes lo que es que tu propia hija te transforme en un personaje de un libro. Nunca te puse nombre, dije con calma. No necesité hacerlo. El sentimiento era la historia. Raymond abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Parecía mayor que hacía una hora. Jared se volvió hacia mí. Sinceramente pensé que lo tenías más fácil, dijo con la voz baja. Sin expectativas, sin presión. Solía envidiar eso. Parpadeé atónita. ¿Envidiabas no ser vista? Se frotó la nuca. Sentía que tenías espacio. No me di cuenta de que ese espacio venía con silencio. Así fue, dije. Años de ello. Talia puso su mano sobre la mía. ¿Tu escritura? Me hizo llorar, Lena, especialmente el cuento sobre la niña que envía invitaciones a sus padres y nunca las abren. He pensado en ello todos los días desde que lo leí. Simplemente no sabía que era real. Elaine empujó su silla hacia atrás bruscamente. El chirrido resonó contra el suelo. Perdonen, dijo con voz quebradiza. Necesito revisar el postre. Salió de la habitación con la postura rígida, sin mirar a nadie. La conversación se detuvo, luego cambió incómodamente mientras los invitados intentaban llenar el vacío con charlas triviales, pero nadie estaba realmente escuchando. Jared miró hacia la cocina, luego de vuelta a mí. Ya se le pasará, dijo finalmente. No estaba tan segura, pero no sentí la necesidad de seguirla o suavizar la verdad. Por una vez, no me había doblegado para que otros se sintieran más cómodos. Raymond finalmente habló con la voz baja. No lo sabía, Lena. Debería haber preguntado más, prestado más atención. Deberías haberlo hecho, dije no cruelmente, solo con sencillez. Pero ahora lo sabes. Asintió una vez, las líneas de su rostro profundizándose. En el silencio que siguió me di cuenta de que esta era la primera vez que veía a mi padre parecer avergonzado. Desde el otro lado de la mesa, Talia se inclinó y susurró, «Sabes, creo que por fin te están escuchando». Y por primera vez en mucho tiempo, creí que alguien lo decía en serio. La carta llegó un martes guardada dentro de un sobre azul pálido con la letra de mi padre, inclinada, pulcra, cuidadosa. La miré fijamente un rato antes de abrirla. Dentro había una sola página. Lena. Terminé tu libro. 2 veces, de hecho. Una para seguir la historia, y otra para escuchar tu voz en él. Lamento haber tardado tanto en escucharte. Tu escritura es hermosa. Importa. Y tú también. Con cariño, papá. Me senté con ella en las manos, atónita por su quietud. Sin grandes gestos, solo la verdad por fin. Jared llamó ese fin de semana, como había hecho cada semana desde la cena. Nuestras conversaciones aún encontraban su ritmo, algunos silencios incómodos, algo de culpa tácita, pero eran reales. Ahora hacía preguntas sobre mi trabajo, mis plazos, mi próximo libro. En realidad, dijo ese domingo, Talia y yo nos preguntábamos si podrías hacer una pequeña lectura en la fiesta de compromiso. ¿Algo de tu libro? Solo unos minutos. Dudé, atrapada entre el instinto de encogerme y el impulso de elevarme. Me encantaría, dije. Cuando llegué a la fiesta, el patio trasero estaba adornado con luces. Las mesas estaban vestidas en azul marino y dorado. Mi tarjeta de nombre no estaba en el borde esta vez, estaba en la mesa central, una al lado de Jared y Talia, y enfrente de mis padres. Elaine levantó la vista cuando me acerqué. Su sonrisa fue breve, quebradiza, pero se mantuvo.
Estás guapa, dijo, sus ojos parpadeando hacia mi vestido. Gracias, respondí sin insistir en más. El asiento estaba acolchado, el aire cálido. Talia me tendió una copa de champán, con una expresión suave. Nos alegra que estés aquí, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, creí que lo decía en serio. Me paré en el pequeño podio cerca del sendero del jardín, con luces de cuerda brillando arriba, una suave brisa trayendo el aroma a hortensias y pastel de limón. Mis manos temblaron solo ligeramente al abrir el libro y encontrar la página marcada. Quiero compartir un pasaje, dije, escaneando los rostros ante mí, invitados de ambas familias, vecinos, viejos amigos. Mis ojos captaron los de Jared, luego los de Talia. Ambos asintieron ligeramente. Empecé. Era un fragmento sobre hijas que reclaman sus nombres, como algunos nombres son borrados en los márgenes de las historias familiares, y cómo volver a escribirlos requiere tiempo, coraje y tinta que nadie puede borrar. Leí lentamente con cuidado, no actuando, solo diciendo la verdad a mi propio ritmo. Cuando terminé el silencio se mantuvo un momento más de lo que esperaba. Luego aplausos suaves, luego más fuertes, una onda de aprecio. Bajé con el corazón latiendo. La madre de Talia se acercó primero. Enseño literatura contemporánea en Crestwell College, dijo cálidamente. Mis estudiantes leen tu trabajo. Les das algo que no obtienen en ninguna otra parte. Algo honesto. Gracias. Gracias, dije atónita. Más tarde, mientras los invitados se dirigían al postre, vi a Elaine cerca de la mesa del buffet. Se estaba secando la comisura de un ojo con una servilleta de cóctel. Cuando notó que la observaba, se apartó ligeramente, no dijo nada, pero no salió de la habitación. Después de la fiesta, estaba recogiendo mis cosas cuando Raymond se acercó. Parecía cansado, pero de alguna manera más ligero. Esa parte, dijo con voz baja, fue poderosa. Gracias, papá. Se inclinó dándome un abrazo más sólido que cualquiera que pudiera recordar. Luego, en un susurro solo para mí, tu madre se quedó despierta leyendo anoche. No dijo mucho, pero no paraba de pasar las páginas. Guardé esa frase en mi pecho en silencio. No una resolución, no una reescritura del pasado, sino tal vez el comienzo de un nuevo capítulo. Epílogo. El estante de vuelta en Brooklyn. El ruido de la ciudad me envolvía como un viejo abrigo familiar, un poco raído, pero todavía mío. Estaba revisando el correo cuando vi el sobre acolchado con la letra de mi madre en la etiqueta. Se me cortó la respiración. Dentro había una foto impresa, ligeramente granulada, tomada desde el pasillo de mi casa de infancia. Era el estante de la sala de estar, el que solía estar reservado para los trofeos y certificados enmarcados de Jared. Solo que ahora mis libros estaban junto a ellos, Things Passes, la antología, incluso la galera de mi próxima novela. Guardada detrás de la foto había una nota corta en papel de carta con flores. Lena. No entendí lo que tiré a la basura. Ahora estoy leyendo. Mamá. No lloré. No me apresuré a responder. Simplemente me quedé allí un largo momento, sosteniendo el papel como si fuera algo frágil y extraño. Luego caminé hacia mi escritorio y coloqué la nota junto al borrador de mi próximo manuscrito. No borró el silencio ni los años que llenó, pero tal vez en silencio fue suficiente para empezar.